Bien, en la clase anterior que iniciamos músculo, lo que vimos fue primero la división de los músculos, en que había músculos voluntarios, obviamente que se mueven a la voluntad de la persona, como el esqueleto, y había músculos involuntarios, que como el cardíaco y el visceral. También puede haber una segunda división, si lo queremos así, que es de acuerdo a la parte histológica. Y desde ese punto de vista, hay unos músculos que tienen como especies de unas rayas, y esos músculos se le llaman estriados, porque tienen como unas estrías, y otros músculos que no tienen esas estrías, entonces se llaman liso. Dentro de los estriados se clasifican dos músculos, el esquelético, que se llama así, ya ustedes saben, por estar pegado a los huesos, y el cardíaco, que también saben ustedes por formar el corazón. Y entre los lisos están los músculos viscerales. Vimos también en la clase pasada las características del tejido muscular. Y vimos que tiene características desde el punto de vista del aporte de oxígeno. Tiene características, muy característico de la producción de ATP, porque tiene una tercera forma, además de la aeróbica y la anaeróbica, que es la de los fosfágenos. También vimos que hay un aporte adicional de glucógeno, además del hígado, él mismo produce y puede utilizar su glucógeno. También vimos que dentro de esta característica que los músculos que se utilizan, se le aumenta el número de mitocondrias, y que esas mitocondrias no solo aumentan su número, sino también aumentan su eficiencia. Y por último, dentro de esas características, que el contenido proteico es otra, porque es donde mayor cantidad de proteínas existen en los tejidos. También vimos en esa primera clase que las células del tejido muscular estriado se forman a partir de una célula que se llama mioblasto, ¿no? Esas células hacen una fusión de células para formar los miocitos. La fusión de células, eso hace que la célula, el miocito, sea una célula multinucleada. Esa célula multinucleada que forma el músculo estriado, ¿no? Así el músculo liso, está conformada por miofilamentos. Y esos miofilamentos pueden ser delgados o pueden ser gruesos. Los miofilamentos delgados están compuestos por proteínas que se llaman actina, tropomiosina y troponina. Y vimos que la troponina tiene tres subunidades. Una troponina T, que es la que está unida a la tropomiosina, una troponina I, que es la que inhibe la acción de la contracción, o sea, la unión de actina con miosina, y una troponina C, que es la que atrapa al calcio cuando hay una entrada masiva de calcio, lo cual permite que se dé la contracción. Y los miofilamentos gruesos, que están compuestos por miosina, y esa miosina tiene cabeza y cola, ¿verdad? Tiene una cabeza, y esa cabeza se caracteriza porque allí hay dos partes muy importantes desde el punto de vista funcional. Uno es la acción ATP-ácica y otro es el sitio de unión donde se une la miosina con la actina. Y su cola, que le hace el anclaje para que el filamento pueda generar la palanca necesaria para generar el movimiento. Vimos que los músculos estriados podían tener diferentes tipos de fibras de acuerdo a algunas características que poseen las fibras. Y debido a eso puede haber fibras de tipo 1 de contracción lenta y fibras de tipo 2 de contracción rápida. Vimos que dentro del tipo 1 de contracción lenta son unas que producen mucho ATP pero gastan poco ATP y por lo tanto se le llaman no fatigables. Y vimos también que la de tipo 2 podían subdividirse en tipo 2A y tipo 2B. La de tipo 2A, que le llaman zona de contracciones más rápida, pues a diferencia de la de tipo 1, son más fatigables porque tienen una menor producción de ATP, pero una mayor velocidad de gasto en cuanto al ATP. Y la fibra de tipo 2B, que se le llama de contracción intermedia porque tiene características
de las dos anteriores. En cuanto a la composición del músculo, vimos que yendo desde la parte menor hacia la parte mayor, vemos que el músculo está compuesto por fibra muscular, que es lo mismo que una célula muscular, y que la unión de muchas fibras forman unos fascículos, y la unión de esos fascículos conforman el músculo. Entonces allí observamos y vimos que la fibra muscular está delimitada, está forrada por un tejido conectivo, una fascia que se llama endomisio. Entonces todas las fibras musculares están forradas por ese tejido conectivo que se llama endomisio, y que la unión de muchas fibras forman los fascículos. Ahora, esos fascículos se forman porque también lo forra una fascia que se llama, o un tejido conectivo que se llama perimisio. Entonces vemos que muchas fibras conforman fascículos y esos fascículos están rodeados por un tejido conectivo que se llama perimisio. Ahora, hay varios fascículos que se pueden unir y forman el músculo. Y entonces el músculo en su parte externa está forrado, por el epimisio, y es ese epimisio el que forma y el que delimita el músculo, y entonces ya uno puede decir, este músculo se llama bíceps, tríceps, etc. Todas esas fascias, todos esos tejidos conectivos se unen al final del músculo y conforman el tendón, que es la estructura del músculo que va a adherirse al hueso y le va a dar la firmeza al hueso, al músculo, para poder hacer su contracción. También observamos entonces, que es la gráfica que tengo aquí, le tenemos a la vista en este momento, que los músculos estriados están compuestos por una estructura que se llama sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional de la célula del músculo estriado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo mínimo que se puede hacer desde el punto de vista funcional, que puede existir desde el punto de vista funcional, es el sarcómero. Y que lo que sucede en un sarcómero quiere decir que sucede en todo el músculo, o sea, refleja todo el músculo. Por eso siempre se estudia un solo sarcómero, porque se supone en los demás sarcómeros están pasando cosas similares. Por eso se le llama unidad funcional. Y el sarcómero, como lo vemos acá, va desde una línea Z hasta otra línea Z. Ese sarcómero, esa unidad funcional, entonces, es lo que... ¿Cómo están ubicados los sarcómeros? A mí me gustaría que ustedes miraran, si tienen a la vista mejor, una pared que no esté con lo que llaman empañote, ¿cierto? Que no esté tapada, sino que solo se vean los ladrillos o los bloques. Si ustedes miran en una pared de esa forma, verán que las filas de ladrillos están uno colocado al lado del otro, pero no hay columna. ¿Por qué? Porque el ladrillo de abajo no da exactamente en la misma final del ladrillo de arriba, sino que da en el centro del ladrillo, ¿verdad? Entonces, la fila de arriba está colocada, pero al final de cada ladrillo coincide con la mitad del ladrillo de arriba y el ladrillo de abajo. De esa misma forma están formados los sarcómeros en el músculo. A lo mejor la construcción se dio cuenta de esto y por eso lo hizo de esa forma. ¿Por qué? Porque esto le da más estabilidad a la estructura. En la pared, voy a referirme a la pared, en la pared, esos ladrillos que están de esa forma, en la construcción se llaman trabados, ¿verdad? O sea, los ladrillos están trabados. Igual se le habla en los sarcómeros. Los sarcómeros están trabados y no en la forma en que nosotros entendemos la palabra, ¿verdad? Sino que uno no coincide, o sea, el final de cada ladrillo no coincide con el final del ladrillo que está encima y el que está abajo. Igual pasa con los sarcómeros. Cada línea Z no coincide con la línea Z del sarcómero de arriba y del sarcómero de abajo. Eso, al igual que la pared, le da una mayor estabilidad y una mayor fuerza al músculo. De esa forma están colocados los sarcómeros en los tejidos musculares. Ahora,
Entonces vimos que ese sarcómero en sí, se divide por bandas para cuestiones pedagógicas y poder explicar la contracción muscular. En esto que tenemos acá, vemos que los dos extremos son las líneas Z y a partir de la línea Z salen los filamentos delgados que acá están representados con el color verde. Entonces vemos que hacia este lado salen los filamentos delgados e igualmente hacia este lado salen los filamentos delgados y así van saliendo hasta la parte inferior algunos filamentos delgados. En el centro está la línea M, que está aquí representada en morado, y a partir de la línea M, hacia cada lado salen los filamentos gruesos. Aclaro, en la línea Z también hacia cada lado salen los filamentos delgados, pero como vamos a hablar de un solo sarcómero, por eso nada más tenemos en cuenta una de las partes del filamento delgado. Entonces, vemos aquí que a partir de la línea M salen los filamentos gruesos hacia un lado y hacia otro. Esto que está aquí representa a un músculo en relajación, o sea, un músculo que no está contraído. Por lo tanto, cuando nosotros vemos acá, se pueden dividir en bandas. ¿En qué consisten las bandas? En los sitios donde predomina algunos de los filamentos. Entonces vemos que la banda I comprende toda aquella banda donde solo hay filamentos delgados, como lo estoy señalando acá. O sea, solo hay, como ven, las líneas verdes, o sea, los filamentos delgados. Eso está, la banda I está en cada extremo del sarcómero. En el otro extremo también está una banda I que solo hay filamentos delgados. Entonces tenemos dos bandas I en cada sarcómero. Y la banda A comprende el resto de extensión, o sea, de toda la extensión del filamento grueso, o sea, toda la parte roja. Entonces, la banda A comprende desde donde se inicia el filamento grueso hasta acá, hasta donde termina este filamento grueso. Entonces, tenemos en conclusión dos grandes bandas. La banda I donde solo hay filamento delgado y la banda A que comprende toda la extensión del filamento grueso. Pero dentro de la banda A vemos una diferencia en ella, y es que hay sitios donde la banda coincide, los filamentos gruesos coinciden con los filamentos delgados. Hay sitios donde pasa eso. Pero hay otros sitios donde los filamentos gruesos no coinciden con filamentos delgados. Ese sitio donde solo hay filamentos gruesos, y estoy hablando de un músculo en relajación, a ese sitio se le llama zona o banda H. En conclusión, entonces ya tenemos, ¿verdad? La banda, en el sarcómero está la banda I, que tiene solo filamentos delgados, la banda A, que comprende toda la extensión de los filamentos gruesos, y la zona H o banda H, que es la zona central donde no hay filamentos delgados, solo hay filamentos gruesos. Eso es el sarcómero. ¿Qué pasa? Como la contracción muscular comprende que se una el filamento delgado con el filamento grueso, y como ya habíamos visto que el filamento grueso tiene una cabeza con un cuello que es articular, cuando se une, el filamento grueso va empujando al filamento delgado hacia la línea central o hacia la línea M. Por lo tanto, la línea Z se viene rodando hacia acá, la línea Z. Eso hace que a medida que se va aumentando la contracción, entonces la banda I va desapareciendo, va disminuyendo, perdón, la banda A permanece constante, pero la banda H también va disminuyendo. Cuando hay una mayor, o sea, y también habíamos dicho que la fuerza se da por el número de traslapo. Y habíamos definido traslapo como aquel evento en el cual se une la cabeza de miosina con el filamento de actina G. Entonces, entre mayor sea el número de traslapo, mayor es la contracción y mayor es la fuerza. Por lo tanto, un músculo genera mayor fuerza cuando se da el mayor número de traslapos posible.
O sea, cuando todos los filamentos de actina están ocupados por los filamentos de miosina. Entonces allí se daría eso. Cuando eso se da, prácticamente tienden a desaparecer la banda I, porque la línea Z se ha venido hasta casi este extremo, y también tiende a desaparecer la zona H o banda H, porque los filamentos delgados casi que han llegado a la línea M. Y allí se daría la mayor fuerza. Esa parte se llama reclutamiento. O sea, se están reclutando fibra. Un ejemplo que creo que coloqué y lo vuelvo a colocar es si usted coloca, extiende la mano en forma supina, el brazo lo tiende y lo coloca en forma supina y se coloca un cuaderno encima, ¿verdad? La fuerza va a ser muy poca o casi ninguna. Pero si se sigue colocando otro y otro cuaderno, entonces el peso va a hacer que usted empiece a reclutar fibras y que la contracción, el número de traslapos se vaya haciendo mayor. En algún momento le colocaron un libro muy grande que pesa mucho, estos libros de fisiología que son tan pesados, entonces se los colocan encima y usted va a tener que hacer una fuerza máxima. Eso va a hacer que se reclute toda y que la contracción se haga bastante fuerte, ¿cierto? Entonces eso va a generar eso. Pero también expliqué en la clase pasada, aquí vemos entonces que la figura de arriba es un músculo relajado y en la figura de abajo ya se ha generado los traslapos y entonces la línea Z se ha desplazado un poco hacia acá y por eso vemos que comparado con lo de arriba, con la figura de abajo comparada con la figura de arriba, la banda I, que aquí estaba, mire, tenía una extensión, aquí se ha hecho más pequeña, la banda o zona H, que aquí tenía una extensión, aquí se ha hecho más pequeña, entonces vemos que eso es lo que genera eso. Y comenté en la clase pasada que es posible en algún momento que la línea Z se intente llegar muy cerca de la línea M o la zona central, que los filamentos gruesos tienen que se doblan totalmente, ¿verdad? Entonces allí la contracción es más fuerte, pero al doblarse los filamentos ya no hay traslapo entre el filamento grueso y el filamento delgado. Eso implica que hay menor número de traslapos. Entonces, en esas contracciones de ese tipo, la contracción es más fuerte, pero la fuerza es menor. Y el ejemplo que colocamos es lo que nosotros llamamos comúnmente calambre, pero que técnicamente se llamaría un tétano muy fuerte, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el tétano proviene de una contracción muscular sostenida, pero que ese tétano podría generar una fuerza tal que conlleve a que las líneas Z casi que se unan a esta parte y eso genere una contracción muy excesiva. Esos son músculos voluntarios y alguien se preguntaría, bueno, pero si son músculos voluntarios, yo no le he dado la voluntad de contraerse. Sin embargo, durante el calambre, llamamos, ellos se contraen como si fueran involuntarios. Es muy cierto, ¿verdad? Y eso en parte se debe a los cambios de pH en el organismo. Puede cambiarse el pH del organismo y esos pH al cambiarse pueden ser un estímulo para la despolarización del sarcolema y por lo tanto la entrada masiva de calcio y la generación de contracción muscular. Por eso muchas veces es posterior a una actividad física, no genera mucho ese tipo de cosas. Ahora con el confinamiento, los que no barrían están barriendo y en la noche entonces empiezan a tener dolores en el pecho y empiezan a acusar a la pobre mamá y papá, viste, yo te lo dije que eso me iba a afectar el corazón porque mira que ya me está doliendo, tengo una angina de pecho, no, simplemente el músculo no estaba acostumbrado a trabajar y hacer esos oficios y empezaron a contraerse, a tener esos llamados calambres, ¿de acuerdo? Entonces fíjese cómo se puede generar, esos cambios se pueden generar a partir de allí, porque se puede generar una contracción en los cambios de pH. Ahorita adelantamos y volvemos a mirar esa parte para explicarle unas contracciones muy particulares que se producen. Bien.
Entonces, como vemos en esta gráfica, ¿cierto? En las tres gráficas, vemos en la parte exterior dos sarcómeros, aquí hay dos sarcómeros, ¿verdad? En la parte media vemos ya que hay una contracción de los sarcómeros, y en la parte inferior vemos una contracción bien fuerte, ¿cierto? La máxima contracción, donde prácticamente desaparecen la zona H y la zona I. Entonces vemos allí los tipos de contracción que habíamos. Yo le había puesto un ejercicio, no sé si me di a entender, que le dije que se colocaran ustedes en el centro, con los brazos extendidos y las palmas en forma prono, la forma de las manos en forma prono, supina, pero la persona que se colocara a los lados colocaba la palma de la mano en forma diferente. Y las personas que se colocaran a los lados pusieran sus palmas unas arriba de otras sin que se tocaran. Y eso conformaría un sarcómero en músculo relajado, ¿verdad? Y les dije que la distancia que había entre su cuerpo y el cuerpo de la persona sería la distancia que hay entre la línea M y la línea Z, porque el cuerpo de ustedes estaría formando la línea M y el cuerpo de las dos personas que estaban a los lados formarían la línea Z del sarcómero. Si usted toca con su mano, usted tiene el brazo extendido y toca con su mano la muñeca, por ejemplo, de la otra persona, y usted, no ella, usted hace una flexión de su mano, ¿cierto? Dobla su mano hacia adentro. Ese sitio que usted está tocando se va a desplazar hacia su cuerpo, ¿ya? Entonces la persona tendría que caminar ese pedacito que usted, ese desplazamiento que hizo. Si la persona se queda allí quieta y usted suelta su mano nuevamente y vuelve y la extiende, ya la punta de sus dedos no estarán tocando la muñeca, estarán tocando parte del antebrazo. Estoy hablando en ambos lados, ¿verdad? Si usted toca esa parte del antebrazo y nuevamente hace una flexión y se lo trae hacia su cuerpo, entonces esa parte del antebrazo se acerca a su cuerpo. Y si usted suelta nuevamente, ya casi que la punta de sus dedos están llegando al codo. Y de esa forma es como se va desplazando la línea Z. No sé si me di a entender, pero era ponerle un ejemplo para que ustedes viesen cómo la banda I y la banda H van disminuyendo. Ahora les comentaba, vamos a supuesto, de que la punta de sus dedos llegaran a la axila de la persona. Entonces, de las dos personas que tenían a los lados. En ese momento tendríamos la máxima contracción, porque tendríamos todos los filamentos delgados, que son los brazos de esas personas, conjunto con todos los filamentos gruesos, que serían los brazos nuestros. ¿Ya? Y tendríamos la máxima contracción. Pero si nosotros acercamos más a esa persona hacia nosotros, llegará un momento en que nosotros tendríamos que doblar, hacer flexión del brazo. Y si hacemos flexión del brazo con las palmas de las manos hacia abajo, vamos a quedar con los brazos semiflexionados, pero con las palmas de las manos hacia abajo, ¿verdad? Colgando, o sea, como un péndulo, van a quedar el antebrazo. Entonces, el codo nuestro va a quedar pegado a los cuerpos de las personas, ¿verdad? Tenemos los brazos abiertos con los codos pegados a los cuerpos de las personas y nuestro antebrazo como péndulo está colgando allí. Entonces, esa parte del antebrazo no está haciendo contacto con el brazo de la otra persona, o sea, con el delgado. Eso hace que esa contracción sea más fuerte. Desapareció la banda I, desapareció la banda H, porque la persona al acercarse tanto tendrá que pasar el brazo de una persona de un lado sobre el brazo de la persona del otro lado, ¿cierto? Y los filamentos gruesos, que son mi brazo, pues como el antebrazo está colgando, esa parte no está en contacto. Entonces, eso sería una contracción llamada calambre, donde hay más fuerte, pero no hay traslapo. No sé, médico, si me di a entender en ese ejemplo. No sé si me di a entender, pero era más o menos el ejemplo que quería que hiciese. No sé si alguno lo hizo. Si alguien no entendió, pues me lo comenta, por favor. Pero es más o menos lo que el ejercicio que quería que hiciesen, porque me parece muy didáctico para ir mirando cómo van desapareciendo las bandas.
Bien. Entonces, vemos que la longitud del sarcómero va a cambiar, ¿verdad? Porque vamos a ver una longitud del sarcómero que es ideal, pero vamos a tener una contracción máxima y por lo tanto la longitud va a llegar. Puede que la longitud se aumente. Entonces, cuando la longitud se aumente, la fuerza también va a perder, ¿cierto? Va a perderse. Voy a poner un caso extremo. A una persona que le amarran por las manos a los brazos de lado y lado y colocan dos fuerzas muy fuertes allí. En las películas colocan algo, vi una película que vi hace poco, colocan algo muy cruel, que es poner dos caballos de lado y lado, ¿verdad? Entonces, la persona para estirar, pero cuando estiren mucho ese músculo, entonces, que es esta parte que está aquí, cuando ese músculo lo estiren demasiado, entonces va a perder la posibilidad, como ven aquí, de la unión de actina y miosina, porque las líneas Z se están alejando demasiado, y entonces también el músculo va a perder fuerza, ¿verdad? Entonces, si una persona me coge por un lado y me coge por otro, y me estiran los brazos en forma muy fuerte, y me van estirando, lo que hace es que las líneas Z me las alejan y la posibilidad de traslapo va disminuyendo y por lo tanto, como ven acá, la fuerza, a medida que la longitud del sarcómero aumenta, la fuerza también disminuye. Eso quiere decir que aquí hay una fuerza óptima donde hay el mayor número de traslapos. Esa fuerza óptima tiene una longitud promedio, no es un solo punto, sino que tiene una meseta, y vemos cómo podemos atrever allí. Por eso, si me están hablando de lado y lado, yo puedo hacer una fuerza y contrarrestar esas dos fuerzas que me están hablando el brazo de un lado y del otro. Pero llegará un momento en que esas fuerzas, como son mayores, me estirarán mucho el sarcómero y me lo irán estirando más y más y más, y entonces ya yo no podré contrarrestar esa fuerza que están a los lados, y eso hace que mi músculo pierda fuerza. Como lo ven aquí, el ejemplo, entre mayor el número de traslapo, es mayor la fuerza. Aquí está el mayor, prácticamente han desaparecido todo. Y cuando empieza a estirarse el músculo, o sea, cuando el sarcómero empieza a hacer, el músculo empieza a estirar y el sarcómero empieza a aumentar su longitud, pierdo la fuerza. Y en esta gráfica lo que tratan de mostrar es más o menos la longitud del sarcómero. No vamos a entrar en detalle de milímetros ni de nada, porque pues ya lo entrarán los que entren por medicina deportiva, que tendrán que estudiar a fondo el músculo. Entonces mirarán esa parte, ¿verdad? Aquí simplemente este pequeño GIF lo que quiere mostrar es, mírelo, el bíceps se contrae, y lo que trata de mostrar la gráfica que está a la derecha es cómo el músculo se va acortando y las líneas, miren el centro, la línea, la banda H, mire cómo desaparece casi, miren ahí está. Y también en los extremos, miren la banda I, en este momento miren la longitud y en este momento cómo va disminuyendo. Simplemente era para reforzar con este dibujo muy sencillo esa parte que estoy manejando, ¿verdad? Igualmente aquí también se ve cómo las dos bandas, esto que está acá representan las líneas Z, mire cómo esto representan la banda I, mire aquí va y se va disminuyendo la banda I. Ahora, aquí en el centro, esta parte oscura representa la banda H y mire cómo se va cortando en la contracción muscular. Bien, ahora vamos a mirar cómo se da la contracción muscular, ¿verdad? Y simplemente la unión de un nervio con una célula muscular se llama placa motora. La sinapsis entre un nervio y una célula muscular se llama placa motora. Es la sinapsis más estudiada que hay y creo que una de las primeras que se descubrió. Entonces, para que el músculo se contraiga, en el caso, estamos hablando en este caso del músculo esquelético, para que el músculo se contraiga, debe venir un potencial de acción a través de la terminal nerviosa. Recuerden, el potencial de acción de la terminal nerviosa viene una despolarización que es con la entrada masiva de sodio, ¿verdad?
el potencial de acción tiene un fin, es abrir canales de calcio. Esa es una de las cosas que él tiene, ¿verdad? Porque el potencial de acción abre los canales de sodio y se da el potencial de acción. Pero el potencial de acción normalmente genera la apertura de canales de calcio. Entonces vemos aquí que el potencial de acción viene a través de la célula, se abren los canales de calcio, y entra calcio masivamente. En el soma, o sea, en el cuerpo de la neurona se forman estas vesículas. Estas vesículas contienen una sustancia que está dentro de ella y que esta sustancia cuando sale transmite la señal. Como la sustancia se forma en la neurona, se llama neuro. Como la sustancia transmite la señal, se llama neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, como se forma en la neurona, se llama neuro, y como transmite una señal, se llama transmisor. Entonces, neurotransmisor. El neurotransmisor característico de la placa motora es este que se llama acetilcolina, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos el sistema nervioso autónomo. Entonces, la acetilcolina está aquí, se forma, las vesículas se forman en el cuerpo o soma de la neurona y ellas se almacenan allí con el neurotransmisor y quedan aquí en la terminal nerviosa, aquí están almacenadas, aquí están quietas. Cuando viene el potencial de acción de la terminal, se abren los canales de calcio y los canales de calcio aquí hacen dos cosas. Uno, hacen este desplazamiento de la vesícula hacia la membrana presináptica. Mírenlo aquí. Vienen y se desplazan aquí. Eso es una de las funciones que hace el calcio. ¿Cuál es la otra función que hace el calcio? Permite la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica. Mire cómo aquí está la membrana de la vesícula, pero cuando la vesícula se desplaza, mire, se une, aquí, se une a la membrana presináptica y se forma como si fuera una sola membrana. Entonces, eso permite que la vesícula se abra y haya la exocitosis del neurotransmisor. Recuerden que eso lo vimos, ¿verdad? Y el neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina va a tener unos receptores acá en la membrana postsináptica, que en este caso es la membrana de la célula muscular, que como ya sabemos se llama sarcolema. Entonces, aquí la acetilcolina se une a los receptores que tiene acá en el sarcolema de la membrana postsináptica y la acetilcolina va a despolarizar la célula, el sarcolema. Eso quiere decir que esta membrana va a sufrir una despolarización. Eso quiere decir que al entrar acetilcolina se van a abrir los canales de sodio, va a entrar sodio masivamente acá y se va a generar la despolarización. Y nuevamente, esta despolarización del sarcolema va a abrir los canales de calcio, como vamos a ver más adelante, y va a entrar masivamente calcio que va a generar la contracción muscular. Entonces, eso es lo que sucede aquí en este pedacito. ¿Cómo se despolariza la célula muscular? En este caso, así de esta forma, ¿de acuerdo? Esta forma que acabo de explicar. Bien. Entonces, como vemos, repito, la unión de una terminal nerviosa con una célula muscular se llama placa motora. En el soma de la célula se forman las vesículas que contienen el neurotransmisor y este neurotransmisor se almacena aquí cuando viene la despolarización de la terminal nerviosa. Entonces, el calcio entra, las vesículas que contienen el neurotransmisor se desplazan hasta la membrana presináptica por la presencia del calcio que permite ese desplazamiento de esas vesículas que estaban aquí almacenadas. Y también el calcio permite, aquí en estos dos ejemplos, la fusión de la membrana de las vesículas con la membrana presináptica, lo que conlleva a que salga el neurotransmisor, aquí representado en un poco de punticos, y que se una a
a los receptores que tienen en el sarcolema, aquí en la membrana postsináptica, que en este caso es la célula muscular, y se dé el desplazamiento, ¿verdad? Bien. Entonces, eso en términos generales es lo que se da. Voy a explicar en primera instancia esto en forma general y luego en la siguiente diapositiva especifico un poco más. Cuando el acetilcolina llega a la célula muscular, entonces hay una despolarización de la célula y se abren canales de calcio. Estos canales de calcio que se abren aquí, va a haber aquí, primero aquí entra el canal de sodio para ver una despolarización. Esta despolarización hace apertura de los canales de calcio y va a entrar calcio masivamente a la célula. Recuerde que habíamos hablado en la clase pasada que parte de la célula muscular tiene una parte que se llama retículo endoplasmático. En ese retículo endoplasmático hay una pequeña cantidad de calcio, está aquí, porque el retículo está dentro de la célula. Pero esta pequeña cantidad de calcio que tiene el retículo no está en contacto directo con el sarcoplasma. Recuerde que la célula muscular, el citoplasma, se llama sarcoplasma. Entonces, este calcio, como no está en contacto directo con el sarcoplasma, se le considera como un calcio extracelular. Bien. Entonces, la entrada masiva de calcio al sarcoplasma activa canales de calcio y despolariza la membrana del retículo sarcoplasmático. Eso hace que se abran canales de calcio y el calcio que está en el retículo sarcoplasmático entra también a el sarcoplasma. Entonces ahora, aquí dentro de la célula, tenemos el calcio que entró masivamente y es mayoritario desde el exterior, desde el líquido intersticial a la célula, y una pequeña cantidad de calcio que salió del retículo sarcoplasmático también aquí al citoplasma de esta célula, aquí. Eso generó el aumento del calcio intracelular, una de las condiciones para que se dé la contracción muscular. El aumento de calcio en el citoplasma, en este caso en el sarcoplasma, estimula la unión de la troponina C con el calcio. Ese es porque el citoplasma va a tener una concentración muy bajita, normalmente en reposo, una concentración muy baja de calcio. Pero este aumento de contracción de calcio en el sarcoplasma genera una unión con la troponina C y eso hace que la troponina C, cuando se une, haga un cambio conformacional de la proteína troponina. Esto quiere decir que las unidades de troponina van a cambiar de sitio y cuando la troponina I, que sostiene aquí con la tropomiosina, tapando los sitios de unión del filamento grueso con el filamento delgado, en ese cambio conformacional van a permitir que la cabeza de miosina se una a los sitios activos de la proteína G, de la actina G, perdón, y se haga el traslapo y por lo tanto se dé la contracción muscular, obviamente con la presencia de ATP. Eso, en términos generales, es lo que pasa en la contracción muscular. Aquí, nuevamente, miramos esta parte, ¿verdad? Ya aquí estamos en la célula muscular, hay una despolarización porque hay un potencial de acción generado por la presencia de la acetilcolina que ha salido de la terminal nerviosa. Esa despolarización obviamente conlleva a la entrada de sodio, ¿verdad? La entrada de sodio. Cuando sodio entra, hay una despolarización de los canales de calcio. Entonces, entra el sodio masivamente y despolarizan los canales. Acá es relajación, ahorita no me meto con esto. Acá, estamos aquí, estamos en este sitio. Acá vamos a hablar ahorita de la relajación. Entonces, hay una entrada masiva de calcio por la despolarización que hay
Y entonces este calcio que entra acá masivamente ayuda a la despolarización del retículo sarcoplásmico. Aquí hay una estructura que está dentro, es una estructura que hace parte de las células musculares que se llaman túbulos T. Estas estructuras son importantísimas en la contracción muscular. ¿Por qué? Porque como ellos entran a la célula muscular, eso permite que eso permite el acercamiento entre el retículo sarcoplásmico y la membrana de la célula muscular, o sea, el sarcolema, ¿verdad? Entonces, entra masivamente el calcio al citoplasma de la célula o al sarcoplasma, despolariza la membrana del retículo sarcoplásmico y sale la pequeña cantidad de calcio que hay contenido aquí a esta parte. Esto aumenta la concentración de calcio en este sitio, que es la señal, como le dije, de que se una la troponina C y luego esa se dé las contracciones específicas que ya contamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entonces viene la relajación? Tiene que suceder lo contrario, porque la entrada masiva de calcio es lo que permite que se dé la contracción. Si no hay entrada masiva de calcio, no se inicia la contracción, ¿verdad? Entonces ya se dio la contracción. Ahora se debe dar la relajación. Para que se dé la relajación, el calcio debe salir del citoplasma para que baje su concentración. Entonces, lo que genera es que, como aquí hay mayor cantidad de calcio, que en el citoplasma, entonces obviamente la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico tiene que hacerse por transporte activo, porque este calcio va en contra de un gradiente de concentración. Igualmente, este calcio tiene que salir de la célula hacia el intersticio. ¿Quién hace este trabajo? Este trabajo lo hace una proteína que se llama calcicoestrina, que es lo mismo que es la proteína que secuestra al calcio. ¿De acuerdo? Entonces, la calcicoestrina toma el calcio y lo traslada hacia esta parte. Como el calcio tiene que ir va en contra de un gradiente de concentración, también tiene que salir por bomba, ¿verdad? Entonces, la bomba que saca calcio mete sodio. Por eso esta bomba que saca el calcio se llama bomba de sodio y calcio. ¿Bueno? Esta bomba de sodio y calcio. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos sacando calcio, pero estamos metiendo sodio. Recuerden que el sodio puede generar una despolarización. Este sodio que está entrando está siendo sacado por la bomba de sodio y potasio que ya conocíamos. Entonces, la calcicoestrina es la que devuelve el calcio, uno, al retículo sarcoplásmico, que tiene que entrar a través de una bomba de calcio porque va en contra de un gradiente de concentración. Y como el calcio también está más concentrado en el líquido extracelular, en este caso en el líquido intersticial, que en el líquido intracelular, en este caso el sarcoplasma, ¿verdad? Entonces también tiene que salir por transporte activo. Y la calcicoestrina que trae el calcio, lo saca aquí, activa a esta bomba, a este transporte activo, y este transporte activo saca calcio y mete sodio, ¿ya? Aquí. Entonces, cuando ese transporte se da, ¿verdad? Cuando este cotransporte se da, entonces, al darse este cotransporte, el sodio que entra lo saca la bomba de sodio y potasio. Bien. Todo lo que he dicho allí en las diferentes diapositivas está resumido en esta diapositiva. Así que voy entonces a explicar toda la contracción completa que he dicho en 3 diapositivas. Aquí comenzamos, ¿verdad?
La terminal nerviosa, la unión de la terminal nerviosa con la célula muscular se llama placa motora. Entonces habíamos dicho que en el cuerpo o soma de la neurona se forman unas vesículas y esas vesículas contienen una sustancia que se le llama neurotransmisor y ya expliqué por qué. Ellas se almacenan aquí en la terminal nerviosa y están allí quietecitas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando regresa o hasta cuando aparece el potencial de acción. Cuando la célula nerviosa se despolariza, entonces la despolarización que viene abre los canales de calcio en esta terminal nerviosa. Al entrar el calcio a esta terminal nerviosa, produce dos cosas. Uno, desplaza las vesículas hacia la orilla de la célula, hacia la orilla de la terminal nerviosa. Y dos, permite la fusión de la... No se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Seguimos. Permite la fusión de la membrana de la vesícula con la terminal nerviosa. Y eso hace que pueda hacerse una fusión, la vesícula se abre y sale el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. La acetilcolina se une en la membrana posináptica, o sea, en la membrana de la célula muscular, que recuerden, se llama sarcolema, y genera una despolarización de la membrana celular. O sea, permite la apertura de los canales de sodio que hacen el potencial de acción. Al generarse el potencial de acción, acá... ¿Aló? Te dijo canales de sodio, no son canales de calcio. A ver, listo. En este momento, mire lo que estoy diciendo, ¿verdad? Llegó la acetilcolina, ¿verdad? Y la acetilcolina va a despolarizar la célula. ¿Qué es la despolarización? Es la apertura de canales de sodio, ¿verdad? Para que se dé el potencial de acción. Cuando se da el potencial de acción en la membrana celular, el potencial de acción se desplaza por toda la membrana y por los túbulos T, ese potencial de acción permite la apertura de los canales de calcio. Es el potencial de acción. Y recuerden que el potencial de acción es la apertura de los canales de sodio. Eso es lo que genera el potencial de acción. El potencial de acción genera la apertura de los canales de calcio. Por lo tanto, va a entrar calcio desde el líquido intersticial en gran cantidad. Pero como los túbulos T están muy cerca del retículo sarcoplásmico, aquí está, el túbulo T está muy cerca del retículo sarcoplásmico, entonces se van a despolarizar la membrana de los túbulos T. Recuerden que la despolarización, estoy hablando de entrada masiva de sodio y por lo tanto el potencial de acción. Esa despolarización de la membrana genera la apertura de los canales de calcio. Así que va a salir el calcio contenido en los retículos sarcoplásmicos al citosol de la membrana celular. En conclusión, tenemos el calcio que entró desde el líquido intersticial, que es en su gran mayoría, y el calcio que salió del retículo sarcoplásmico. Esas dos entradas masivas de calcio van a generar un aumento de la concentración de calcio en el citoplasma de la membrana celular. Este aumento de la concentración de calcio va a permitir que la troponina C atrape ese calcio, haya una conformación en la proteína llamada troponina que hace que haya un cambio en la posición de la tropomiosina y se destapen los sitios de unión de la actina con miosina que aquí están conformados aquí como unos pequeños punticos arriba de la actina G, ¿verdad? Entonces, al destaparse esos sitios, la cabeza de miosina se va a poder unir a la cabeza, a la actina, y como ahí está
como les dije, hay esta parte que es articular, la cabeza va a tener un movimiento. Arranca de aquí, llega hasta acá y lleva esto, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí ya quedó acá. Así que esta parte de aquí se desplazó hasta aquí. Entonces, otra vez se suelta, agarra aquí y vuelve a desplazar. Y de esa forma va haciendo el traslapo, va haciendo el desplazamiento y va cambiando el sarcómero, ¿verdad? Entonces, aquí genera. ¿Qué pasa con la contracción? Para que se dé, para que este movimiento se dé, tiene que haber un desdoblamiento de ATP. O sea, debe haber ADP más fosfato más energía. La energía que se libera aquí tiene dos formas. Una energía cinética, que es la que permite que esta cabeza llegue hasta aquí y haga esta unión, ¿verdad? Esta cabeza llegue hasta acá y se desplace. Y la otra energía es la energía en forma calórica, que por esa razón se aumenta la temperatura durante la actividad física, pero también es la otra razón en que los músculos producen la mayor parte del calor corporal nuestro. Aproximadamente el 60% del calor de nuestro cuerpo lo están produciendo los músculos a través de su actividad. Entonces, cuando ya se genera el ADP nuevamente, se mantiene acá y cuando viene otra molécula de ATP que se tiene que desdoblar porque ahí se necesita el ATP que se desdoble para la unión y se necesita el ATP que se desdoble para la desunión, ¿verdad? Entonces hay un gasto grande de ATP en el organismo. Por eso cuando nosotros hacemos actividad física, el gasto energético es muy rápido, pero la recuperación de ese ATP es muy lento. Por eso si hacemos actividad física, recuperarnos de esa actividad física demora mucho. Hacemos una hora de ejercicio y recuperarnos de esa hora de ejercicio vamos a necesitar mucho tiempo o mayor de esa hora para eso. Entonces, porque este gasto energético es mayor con respecto a la producción. Entonces, por eso la recuperación es un poco más. Bien. Entonces, eso es lo que estamos mirando, tratando de mirar aquí, ¿verdad? Cuando la troponina C, cuando el calcio se une a la troponina C, aquí vemos, ¿verdad? Se une la troponina C, aquí está la troponina, aquí, y se une el calcio, entonces hay una configuración de la troponina C con respecto a la tropomiosina. Hay un cambio en él y es lo que permite que se queden libre los sitios activos de la actina para que pueda darse. En este caso, por ejemplo, miremos a ver cómo la troponina I en reposo está impidiendo que los sitios activos estén dados. Cuando la troponina C se une al calcio, hace un cambio conformacional y esa troponina I va a quitarse de allí, se va a quitar el impedimento y se va a poder dar la contracción muscular en ese sentido, ¿cierto? Entonces, miramos aquí en el estado de relajación y en el estado de contracción y vemos cómo la miosina con su cabeza, que es donde está el sitio activo, no puede unirse al sitio activo de la actina porque eso está impedido por la troponina I que lo impide y por la posición de las tropomiosinas. Entonces, cuando entra calcio masivamente y es atrapado por la troponina C, y entonces, ¿qué hace? Cuando el calcio cambia la conformación de la proteína y entonces la troponina I se desplaza, ¿ya? Se desplaza, también se acaba la inhibición de las tropomiosinas y entonces la cabeza de miosina que tenía impedimento para unirse aquí va a poder unirse con el correspondiente gasto de energía. Para reafirmar lo que veníamos diciendo, estamos así, ¿verdad? Entonces, entra masivamente el calcio a la célula. Este calcio se va a unir con la troponina C. Ya se va a unir con esa troponina C y al unirse con esa troponina C, se va a cambiar la conformación que va a permitir que la cabeza de miosina con el gasto de energía pueda unirse a
la actina y generarse la contracción muscular. Aquí nuevamente vemos los momentos como para reafirmar esa parte, ¿ya? Entonces vemos que aquí la cabeza de miosina tiene dos partes fundamentales. Tiene el sitio de unión de la actina y tiene la actividad ATPásica. Eso quiere decir que tiene la actividad de desdoblar el ATP en ADP más fosfato inorgánico más energía. La cabeza de miosina, que tiene un determinado ángulo, con la unión del ATP, al desdoblarse el ATP, va a quedar en ADP más fosfato, o sea, la hidrólisis del ATP, y eso le va a permitir, esa energía liberada del ATP, le va a permitir, como ven, ese cambio en el ángulo de la cabeza y correspondiente unión con esa cabeza, ¿cierto? Al unirse con esa cabeza, el ADP y el fosfato se van a desprender de esa cabeza. Por lo tanto, se va a necesitar nuevamente ATP para hacer el desplazamiento de la cabeza nuevamente hacia este sitio acá, ¿cierto? Entonces, eso va a permitir que otra molécula de ATP se utilice y así vamos gastando la energía. Bien. Entonces resulta que nosotros podemos hacer, bueno, antes de ir allí, quiero hacer una anotación. Nosotros vemos entonces que para darse esa contracción debe utilizarse, perdón, es la palabra más correcta, debe utilizarse energía para poder dar la contracción. Pero para hacer esa separación de la actina con la miosina, mira aquí, para hacer esa separación, nuevamente tenemos que utilizar ATP. Ya, nuevamente estamos gastando mucha energía. Entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos? Ya, ¿por qué nos contraemos cuando nos morimos? Si realmente ya estamos, como dice, muertos, por lo tanto, no deberíamos estar produciendo ATP para todo este tipo de cosas. Pero un tiempo posterior a la muerte, el cuerpo empieza a contraerse. Entonces, eso quiere decir que el músculo sigue vivo, ¿verdad? Es una pregunta. Entonces, esa pregunta, ¿cómo la podríamos mirar? A ver. Entonces resulta que nosotros tenemos un ATP que tenemos de reserva normal, ¿verdad? Ese ATP que tenemos de reserva nos sirve para hacer el esfuerzo máximo en un momento dado. Me explico. Vamos caminando por una calle, aparece un perro bien grande, además bravo, violento, nos quiere morder, y vemos solo a unas 3, 4 metros una palerilla como de 2 metros de alto. Vamos a pegar una carrera hacia esa palerilla al máximo, para tratar de volarla, ¿verdad? Esa carrera que vamos allí, vamos a utilizar el ATP que tenemos de reserva. Allí no tenemos tiempo para producir ATP de forma anaeróbica ni para producir ATP de forma aeróbica. Aquí no hay tiempo de nada. Allí lo que hay es que salvarse de esa situación. Entonces vamos a hacer una carrera que nosotros comúnmente llamamos pique. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese pique, ya, acéptenme la palabra, por favor, vamos a hacer esa carrera en toda velocidad máxima y allí en ese momento vamos a utilizar el ATP de reserva. Ahora, no nos vamos a colocar en esa situación, vamos a colocarnos en otra situación. Vamos a colocarnos en una situación normal. Estamos jugando varias personas y decimos, vamos a correr al máximo, pero al máximo que podamos correr, a ver cuánto podemos aguantar. Y sin hacer trampa, corremos a lo máximo que podemos correr. Vamos a ver que si nos toman el tiempo, vamos a durar unos 7 segundos aproximadamente corriendo de esa forma. Unos 7 segundos. Después de ese tiempo, si quiero
conservar esa carrera de esa forma, tendré que bajar un poco la intensidad. Eso implicaría que tendría que entrar a metabolismo anaeróbico, el cual, ya ustedes saben, produce poca energía. Así que bajo un poco la intensidad, no estoy ya al máximo, bajo un poco, pero todavía estoy muy fuerte. O sea que esa carrera me va a durar otro poco de tiempo, un poquito más de tiempo, pero tampoco la voy a soportar mucho tiempo porque estoy en metabolismo anaeróbico, o sea, estoy produciendo poca energía. Ahora, si sigo bajando la intensidad a metabolismo aeróbico, entonces se supone puedo correr mucho más tiempo, mucho más kilómetros, mucho más kilómetros, ¿verdad? Sí, en este caso. Bien. Entonces lo que quería llegar es que nosotros tenemos una reserva de ATP y esa reserva de ATP, que es la que utilizamos en estos momentos que les puse, ahora nos vamos nuevamente acá al ejemplo que les estoy colocando. Esta reserva de ATP muere, cuando morimos, queda con nosotros. Ella está allí, ¿cierto? Ella está allí. Entonces quedan en los músculos una reserva de ATP. Cuando inmediatamente que morimos, ya esto han hecho bastante trabajo en ese sentido, inmediatamente que morimos empezamos a descomponernos. Ya los trabajos están hechos, los que se vayan a meter por la medicina forense, mirarán esa parte, como casi a los pocos segundos llegan las hormigas, que son las primeras que normalmente llegan, a un cadáver descubierto obviamente, y un poquito después llegan las moscas, pero las primeras que llegan normalmente son las hormigas. Son las primeras que detectan la descomposición. Entonces, eso quiere decir que empezamos a descomponernos. Esa descomposición va a generar la formación de una serie de sustancias que van a cambiar el pH. Ese cambio de pH va a generar una despolarización de la célula muscular. ¿Ya? Entonces, cuando se genere la despolarización, va a suceder esto que estamos diciendo aquí. Va a haber una entrada masiva de calcio y como hay una reserva de ATP, el músculo se va a contraer, pero esa reserva se va a agotar. Por lo tanto, al no haber la otra parte, no va a haber la relajación. Entonces, el músculo se queda contraído. Y por eso, como esa contracción sucede después de la muerte, se llama rigor mortis, ¿verdad? O sea, la contracción de la rigidez del muerto. Entonces, por esa razón es que posterior a que morimos, quedamos en esa forma. Pero alguien dirá, bueno, pero es que después de cierto tiempo desaparece la contracción. O sea que otra vez producimos ATP para que se dé la relajación. No sucede eso. Lo que sucede es que en el proceso de descomposición, entonces se liberan enzimas lisosomáticas. Recuerden que ustedes ya en la biología le enseñaron que hacen las enzimas lisosomáticas. Y entonces esas enzimas van a destruir la maquinaria contráctil, van a destruir los miofilamentos, van a destruir las cabezas y eso. Y entonces la destrucción del músculo obviamente va a acabar con la contracción. Entonces no hay una relajación, sino que se terminó la contracción porque hay una destrucción del tejido. Entonces quería quedarme un poquito allí para darle una pequeña explicación. Me imagino que de pronto por la parte clínica ustedes ya se van a meter más fuerte, pero para darle una pequeña explicación de lo que es el rigor mortis. Bien, entonces ahora entramos acá, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros podemos contraer el músculo de dos formas. Podemos contraer el músculo cambiando su longitud o podemos contraer el músculo no cambiando la longitud. Allí donde ustedes están, pueden hacer el ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden tomar la silla donde están sentados o la silla que está al lado y tratar de levantarla apoyándose en el fondo de la silla con la palma de la mano. Si la silla es muy pesada, el bíceps se va a contraer fuertemente porque va a haber un gran reclutamiento y entonces se va a cortar de distancia. Si ustedes miden, si tienen a alguien que les mide el bíceps, verá que tiene una trayectoria antes de contraerse cuando está relajado. Y si hacen ese ejercicio como el que está acá, el de las pesas,
va a ver que el bíceps cambia de longitud y para poder hacer fuerza, ¿verdad? Para poder hacer este trabajo más concretamente, para poder desplazar este peso. Si ustedes hacen eso con un libro, con una silla, etcétera, haciendo eso, es el músculo donde mejor se ve ese ejemplo. Pero también usted se puede poner de pie a una distancia, a extender el brazo como lo hicimos cuando estábamos poniendo el ejemplo del sargómero, pero en vez de poner la mano en forma supina ni prono, coloca la mano que le quede paralela al cuerpo, ¿verdad? O sea, la mano extendida hace una extensión de la mano más concretamente, hace una extensión. Entonces, por lo tanto, la mano queda como si fuera mostrándose al público. Y con esa mano de esa forma, me coloco a la distancia con el brazo estirado, la coloco sobre la pared, dejo mi cuerpo totalmente vertical y trato de tumbar la pared. O sea, voy a hacer fuerza con mi brazo a tratar de tumbar la pared. Allí voy a contraer el músculo bíceps, puedo contraer el bíceps para tratar de tumbar esa pared, pero obviamente estoy haciendo fuerza, pero no voy a poder hacer el desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos tipos de contracción. Una cuando el músculo se contrae y cambia de longitud, y por eso se llama isotónica, porque mantiene una tonicidad. Y otra cuando el músculo se contrae, pero no cambia de longitud, y se llama isométrica. Recuerden que iso significa igual, ahí recuerden en su química los isómeros, ¿verdad? Y métrica significa medida. Por lo tanto, quiere decir que hay una contracción que tiene igual medida, por lo tanto no cambia de longitud, y una contracción que mantiene su tonicidad, pero sí cambia de longitud. Hay una serie de contracciones que entra con parte de la educación física, pero no nos vamos a complicar en ese sentido. Solo vamos a quedarnos en este tipo de contracciones, ¿verdad? Y se ha comprobado, por ejemplo, que las contracciones de isotónica, como lo vemos aquí, levantan esta pesa. Entonces, con las contracciones isotónicas podemos realizar trabajo. Y con las contracciones isométricas no realizamos trabajo. A mí me gusta colocar un ejemplo sencillo que de pronto le va a pasar a ustedes o le ha pasado. Van con un grupo de amigos en un carro y en mitad del camino en donde van en el viaje, en la carretera que van para otra ciudad, se para el carro, ¿verdad? Entonces se queda el conductor y el resto de compañeros se baja a empujar. Estoy abriendo este caso que está aquí. Entonces el resto de compañeros se baja a empujar. Resulta que hay compañeros, algunos de los compañeros hacen una contracción de este tipo, o sea, de tipo isométrico. Pero además de eso, hace toda la artistada de hacer que está haciendo fuerza, de empujar, de decir que no, mejor dicho, como si estuviera haciendo la mayor fuerza. Pero si usted ve que está haciendo una contracción de tipo isométrico, no está haciendo nada, porque esa contracción no está generando trabajo, por lo tanto no está empujando el carro. Le está dejando el trabajo a todo aquel que esté haciendo la contracción de tipo isométrico. Para darle más o menos un ejemplo en concreto de ese tipo de cosas. Si yo quiero empujar un carro que está varado, no lo puedo empujar con una contracción isométrica, sino tengo que empujarlo con una contracción isotónica para poder generar ese tipo de cosas. Si yo quiero subir estas pesas, tengo que subirla, si hay un peso adecuado, tengo que subirla con una contracción isotónica y no con una concentración isométrica, ¿verdad? Entonces vemos aquí el ejemplo concreto. Vemos una contracción donde el músculo no cambia de longitud, ¿ya? Y entonces es de tipo isométrico, y vemos una contracción donde el músculo cambia de longitud y hace un trabajo, y por lo tanto de tipo isotónico. Las contracciones nuestras son mixtas, los músculos hacen eso, ¿cierto? O sea, hacemos diferentes cosas de acuerdo al trabajo que tengamos que realizar. Entonces vemos en esta gráfica que se hace en laboratorio cómo un músculo se le coloca un peso determinado, y el músculo, obviamente ya no se le va a colocar 20 kilos, este es un ejemplo hipotético,
se estimula el músculo y el músculo logra subir el peso, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que las líneas Z se fueron desplazando hacia el centro, hacia la línea M, y por lo tanto el sarcómero se fue colocando más pequeño, fue desapareciendo la banda H, la banda I, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso hubo una contracción de tipo isotónico, perdón. ¿Verdad? Entonces, aquí, en este caso. Entonces, el músculo cambia la longitud, pero genera una mayor parte de fuerza. Obviamente que esto no va a durar mucho en el tiempo, porque si no, el músculo se sostiene, va a haber no solo lo que habíamos visto cuando vimos nervioso, recuerden, en el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, el reflejo de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, sino también va a haber una producción se va a activar algunos procesos bioquímicos que van a generar la producción de ácidos, van a cambiar el pH y van a generar la fatiga en el músculo. Entonces vemos ese tipo, ¿no? Que la longitud del sarcómero en las contracciones de tipo isotónico van a cambiar. Ahora, la velocidad de la contracción va a depender de el peso que tiene que subir. Entre mayor sea el peso, va a disminuir la velocidad, ¿cierto? Si usted extiende la mano, ¿verdad? En forma supina, extiende el brazo y coloca la mano en forma supina y le colocan encima un libro y le dicen que haga una flexión, pues si ese libro no pesa mucho, si es un cuaderno, te va a flexionar con mucha velocidad. Pero a medida que le van colocando peso, esa velocidad de contracción va a disminuir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesita más fibras para reclutar y tener que reclutar más fibra va a durar más tiempo, por lo tanto la velocidad de eso cambia, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, la fuerza, a medida que se hace la fuerza, a medida que tenemos que hacer más fuerza, la velocidad de la contracción va a disminuir. Bien. Entonces, existe una contracción simple, pero esa contracción simple difícilmente se da in vivo, o sea, se da en nosotros las personas. Se han hecho experimentos en laboratorio con una fibra muscular, se le hace un estímulo, ella se contrae y se relaja inmediatamente. Como vemos aquí en esta manera, se contrae y se relaja después del potencial de acción, entonces eso se le llama contracción de tipo simple. Si la queremos mostrar es la que está aquí al principio, ¿verdad? O sea, se contrae y se relaja rápidamente. Eso no se ha podido demostrar en la persona como sí, o sea, que el músculo haga ese tipo de contracción. Pero sí, como se ha hecho en laboratorio, entonces se utiliza su ejemplo de que que el músculo sí es capaz de hacer ese tipo de contracción. Pero en el músculo en vivo sí se puede mirar esto. O sea, recuerden cuando hablamos de los potenciales de acción y vimos que algunas células podrían generar una respuesta cuando se está dando la repolarización. ¿Recuerden? Vimos el potencial de acción, está la despolarización y luego está la repolarización. ¿Verdad? Entonces, durante la repolarización, algunas células podrían recibir un estímulo y dar una respuesta. Recuerden, eso se llama pedido refractario relativo. Cuando vimos el potencial de acción, vimos que se dividía en periodo refractario absoluto, cuando la célula se comporta como si fuera no excitable durante el potencial de acción, y a pesar de que le den un estímulo, la célula no va a responder. Pero también puede suceder que algunas células puedan responder durante el potencial de acción y se da más o menos en el periodo de repolarización. Y allí recuerdo que les comenté que el estímulo que se da para que la célula pueda responder durante el periodo refractario relativo tiene que ser mayor que el estímulo que inició la despolarización inicial, ¿verdad? La que hizo la despolarización inicial. Entonces, a medida que vamos despolarizando, el músculo va
reclutando más fibras. Esta contracción que empieza a darse hasta sostenerse se llama, como le dije, tétano. O sea, la contracción sostenida de un músculo técnicamente se llama tétano. Se preguntarán, bueno, pero es que el tétano es una enfermedad. Lo que pasa es que hay un microorganismo que cuando logra vencer nuestras defensas, porque él siempre está en el medio, cuando logra vencer nuestras defensas, genera contracción sostenida de nuestros músculos. Y como ese organismo genera un tétano en nosotros, entonces por eso se le llama tétano. O sea, no es que nosotros tomamos, que el músculo tomó el nombre por la enfermedad, sino lo contrario. La enfermedad toma el nombre por el músculo, porque cuando el músculo está contraído en forma permanente se llama tétano. Listo, entonces vemos que aquí va reclutando fibra hasta eso. Le pongo el ejemplo concreto. Nuevamente el mismo que le coloqué ahorita. Ustedes estiran la mano, ahora estiran el brazo, perdón, en forma supina y colocan arriba un libro. Vamos a suponer que tuvieron que contraer aquí. Le colocaron otro libro, entonces tuvieron que aumentar la contracción. Le colocaron otro libro, tuvieron que seguir aumentando la contracción hasta que le colocaron un peso que tuvieron que reclutar todas las fibras y por eso se hace la meseta. ¿Ya? O sea, aquí están todas las fibras contraídas. ¿Cierto? Estamos haciendo la máxima contracción. Recuerde, todos los filamentos de actina están unidos con todos los filamentos de miosina. O sea, está el mayor número de traslapo posible, estamos aquí. Ahora, en la vida real, ¿cuándo hacemos un tétano? Ahorita, cuando les tocó la compra en el supermercado, nos dieron 2 bolsas muy grandes y la traemos cada uno de un lado. ¿Cierto? Esas bolsas pesan demasiado, entonces hacemos una contracción de tipo isotónico, o sea, doblamos un poquito el brazo, hacemos un poquito de flexión en cada brazo y arrancamos a la velocidad que podamos, ¿cierto? Entonces, esos músculos del brazo van contraídos en forma permanente. ¿Ya? O sea que vamos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dije yo? Que posterior a una contracción tetánica que viene posteriormente, viene una fatiga. Uno, ya le dije, porque los órganos tendinosos de Golgi en el reflejo de Golgi empiezan a mandar la orden a relajar el músculo. Eso por un lado. Y por otro, porque durante el tétano estamos en un metabolismo anaeróbico, en lo que conlleva a que se produzcan sustancias que bajan el pH y ese pH va a afectar la unión de actina con miosina porque va a afectar la entrada de calcio, va a cambiar toda la polaridad y por lo tanto va a venir la fatiga. Y entonces esto va a venir aquí. El ejemplo que acabo de colocar, después de 1 metro, caminando un poquito rápido con las 2 bolsas, tengo que parar y bajar las bolsas. Porque en ese momento llegó la fatiga, ¿verdad? Recupero un poquito de energía, agarro nuevamente las bolsas y así de intervalo a intervalo, llego a la casa, luego que llego a la casa me hago de víctima y empiezo a quejarme que ese trabajo tan duro que me coloca, ¿cierto? De ir al supermercado. Pero lo que quiero poner en el ejemplo concreto es que hay un tétano. ¿Cuándo hay un tétano? Muchas veces las mujeres usan una cartera ultra pesada, se la colocan en el codo o en la mano y que es ultra pesada, así que tienen que alzar un poquito el brazo para poder aguantarle el peso y llevan la cartera en la mano con la contracción isotónica. En algún momento se cansan y tienen que cambiar de mano la cartera. Entonces, esos son contracciones de tipo isotónico, ¿de acuerdo? Entonces, y también son contracciones tetánicas. El calambre es una contracción tetánica, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, es una contracción sostenida, pero que a diferencia de la contracción de la bolsa, que estoy poniendo el ejemplo, como hay ya vimos que los traslapos no se dan todos, entonces disminuye la fuerza. ¿Ya? Entonces, por esa otra razón, no podemos tener tanta fuerza. ¿Ya? Entonces, como le dije, hay una contracción simple que generalmente se da, repito, en laboratorio,
pero en la vida normal es donde más se puede demostrar es esta contracción. Una contracción de reclutamiento de fibra hasta que llegamos a una meseta, al tétano completo, para que posteriormente se dé la fatiga. ¿Ya? Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Esto es un tétano, mire cómo la persona lleva esto y va a subir muchos escalones. Es posible que en alguno de los escalones tenga que descansar. Aquí llevamos las bolsas del supermercado y ya llevamos un tétano fuerte aquí en los músculos y en algún momento es posible que tengamos que descansar. Inclusive, como las manos también están soportando no solo el peso, sino la contracción fuerte para poder sostener la bolsa, tenemos que descansar y empezar a hacer como ejercicios en las manos para también soportar ese efecto. ¿Ya? Aquí vemos una contracción tetánica. Aquí, por ejemplo, aquí está sostenido, aquí está el abdomen, una contracción tetánica. Aquí vemos a las personas que hacen este ejercicio que está muy de moda y vemos que está contraído y dura algunos minutos, así en esa forma. Entonces hay una contracción tetánica. Aquí hay otro ejemplo de contracción tetánica, ¿verdad? Desde el punto de vista de la medicina, ustedes van a poder ver muchas enfermedades que generan ese tipo de contracciones. Y en el caso de la señora, fíjate, es una señora que tiene la famosa enfermedad de tétano, ¿ya? Como la señora tiene contraídos los músculos que hace que se desplace la línea central de su cara hacia un lado. Y esto se debe a que el microorganismo ha vencido las defensas de esa señora y entonces tiene contraído esta parte. Cuando en este caso se logre vencer nuevamente la presencia del microorganismo y entonces se va a restablecer la relajación muscular y se puede obtener nuevamente ya las facciones puedan llegar a su sitio, ¿cierto? Lo que pasa, ya lo verán ustedes con el profesor Iglesias, lo que pasa es que en el tétano concreto, él puede atacar los músculos respiratorios y obviamente al contraer los músculos respiratorios y dejarlos en tétano, pues no va a haber respiración, entonces la persona va a fallecer por esa causa, ¿cierto? Esta es otra forma de tétano, que ya lo habíamos hablado, que es los llamados calambres. Mire cómo, en este caso que estoy señalando, hay una contracción exagerada. Mire cómo los sarcómeros se han unido en el músculo, el tendón está bien exigido porque la contracción es isotónica y fuertemente y además de eso tetánica, entonces genera eso. Muchas veces estas fuertes contracciones, muchas veces lo que pueden generar es el rompimiento de, recuerden, las fascias, el tejido conectivo que forra el músculo, ¿verdad? Entonces recuerden que le dije que la fibra muscular está forrada por el endomisio, los fascículos están forrados por el perimisio y el músculo está forrado por el epimisio. Estas fuertes contracciones del músculo y además de eso acompañado de algún movimiento, porque resulta que el deportista o la persona que está haciendo ejercicio le dio la tetania, en este caso vamos a usar la palabra el calambre, ¿ya? Y resulta que exigió al músculo con un movimiento. Entonces, ese movimiento de ese músculo rígido puede romper algunas de estas fascias, o sea, puede romper, normalmente se rompe el epimisio, ¿cierto? Se puede romper el epimisio y eso es lo que comúnmente nosotros llamamos tirón. ¿Ya? O sea, es una lesión que de acuerdo a la ruptura se va a recuperar más rápido o se va a recuperar más lento, de acuerdo a la ruptura de ese tejido. Entonces muchas veces se rompe, hay un desgarro muy pequeño que con los medicamentos adecuados va a restablecerse rápidamente la cicatrización, el colágeno va rápidamente a cicatrizar ese sitio y la persona, sea deportista o sea la persona que hace ejercicio, se va a recuperar muy rápidamente, ¿verdad? Si el rompimiento de esa fascia, o sea, el rompimiento de ese epimisio es mayor,
entonces el músculo se va a recuperar muy lentamente, pero simplemente a esa parte le llamamos nosotros acá vulgarmente desgarro, o sea, perdón, tirón, porque hay una disfunción leve del músculo que inclusive nos permite caminar, no nos permite de pronto hacer un ejercicio fuerte, pero nos permite caminar normalmente. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que le llaman normalmente eso. Ahora, puede suceder que con esto, con este tipo de calambre o con un movimiento inadecuado del individuo con respecto a su músculo, no solo se rompa el epimicio, también se pueden romper las fibras musculares. Cuando se rompen las fibras musculares, entonces es que llamamos desgarro, ¿ya? El rompimiento de las fibras musculares. Por eso, normalmente, el desgarro va acompañado con la formación de hematomas. O sea, salida de sangre, porque se rompe el músculo y por lo tanto allí se rompen vasos sanguíneos. El desgarro puede ser de pequeñas fibras, de unas cuantas fibras, perdón, y eso genera una recuperación un poco rápida. Pero el desgarro puede ser de muchas fibras o el desgarro puede ser del músculo completo. O sea, todo el músculo se parte y queda dividido en dos. Como los tendones son elásticos, cada tendón va a alar la parte que le quedó del músculo hacia su lado. A muchas personas, a muchos deportistas, les sucede desgarro en la parte posterior del muslo. ¿Ya? Acá en esta parte posterior del muslo, normalmente aquí donde se está agarrando este portero, donde se está agarrando este individuo. Y cuando eso sucede, van a ver ustedes, en el caso de que tengan que atender clínicamente a algunas de esas personas, allí queda una invaginación. Voy a usar una palabra muy castiza, queda un hueco, ¿verdad? Queda una invaginación porque como el músculo se ha desplazado, una parte del músculo se ha desplazado hacia un tendón y la otra parte hacia el otro tendón, allí queda un vacío que llenaba el músculo, entonces la piel se hunde allí, en ese sentido. Entonces, en ese sentido hay desgarro. ¿Cómo lo vemos? Allí. Aquí hay un desgarro, ¿verdad? Entonces vemos, mire cómo las fibras musculares se han roto. Se han roto. Aquí es un desgarro parcial. Mira que aquí es donde muestran cómo está, el desgarro está muy cerca del tendón, aquí en este caso de este músculo, y esto es lo que ha sucedido. Mire cómo las fibras musculares se han roto, y entonces eso necesita un tratamiento mayor para que haya una cicatrización y una recuperación del músculo. Por eso los desgarros, desde el punto de vista de la inactividad muscular, duran un poco más que lo que nosotros llamamos tirones, ¿verdad? Porque son, como les dije, el rompimiento de la otra fase. Y normalmente, como les dije, miren, los desgarros van acompañados de cómo se rompe la fibra muscular. Al romperse la fibra muscular, mira aquí, se rompen vasos sanguíneos que hay por aquí. Se pueden romper vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos obviamente van a generar la salida de sangre y la formación de hematoma. Así que cuando ustedes vean este tipo de lesión, ya están casi que seguros, para no decir seguro, de que aquí obviamente no hubo tirón, aquí lo que hubo fue un rompimiento de fibra muscular, y ya ustedes a través de los exámenes correspondientes van a analizar si fue de mayor o en qué grado fue, ¿no? Qué tan fuerte fue el desgarro, y por eso hay una mayor inactividad de este músculo, y ya pues los facultativos correspondientes, los que se dediquen a la medicina deportiva, pues harán el tratamiento correspondiente. Bien. ¿Cierto? Entonces, como vimos, pues eso era lo que le quería contar con respecto a eso, ¿no? Ya le hablé de la placa muscular, así que me adelanté esa parte, por eso no le voy a mencionar ahí. Bien, dentro de las células musculares, hay algunas células que pueden generar nuevas células y hay algunos músculos que pueden generar engrosamiento. Entonces, la generación de nuevas células se llama hiperplasia, ¿verdad?
La generación de engrosamiento se llama hipertrofia. Así que un músculo puede hipertrofiarse por hiperplasia, o sea, por aumento del número de células. Pero un músculo puede hipertrofiarse sin que haya hiperplasia. Vamos a poner un ejemplo de hiperplasia, ¿ya? Cuando, vamos a poner el ejemplo en la mujer. La mujer, ella tiene una cuestión normal en ella que es la parte menstrual. Y supongamos que este es un endometrio, supongamos, o sea, la parte interna del útero. Entonces, este endometrio se va formando posterior a la, más o menos se empieza a engrosar 14 días más aproximadamente después de la menstruación. ¿Cierto? Entonces, cuando este endometrio se engruesa, se va poniendo más grueso, tiene que ser alimentado. Para poder ser alimentado, entonces aquí crecen vasos sanguíneos, sobre el supuesto de que esto sea un endometrio, ¿verdad? Entonces, tienen que crecer vasos sanguíneos. O sea, tienen que crecer nuevas células de este músculo que conforman los vasos sanguíneos. Entonces, allí vemos un ejemplo clarito de hiperplasia. ¿Sí ves? Un ejemplo claro de hiperplasia. Porque se tenían que formar nuevas células musculares para poder generar esta parte. Ahora, en este caso de una persona que tenía unos músculos determinados, pero empezó a entrar al gimnasio y después de un tiempo ya sus músculos empezaron a engrosarse. En el caso que son músculos esqueléticos, no se ha encontrado, que yo sepa, que hay hiperplasia, pero sí hay hipertrofia. Entonces, ¿cómo se hipertrofia el músculo esquelético? Lo que hay es un aumento de sarcómeros. Disculpen el ejemplo que voy a colocar. Hay una pared delante de ustedes, como le dije, están conformadas por una serie de bloques, suponga que están descubiertos, no están tapados con el cemento, no están empañotados, como decimos, y entonces vemos allí los bloques colocados en lo que dije, en la forma de trabar, ¿verdad? O sea, un bloque, una fila arriba, la fila de abajo no coincide la final con eso, y hay una pared que está allí frente a ustedes. Si ustedes le siguen poniendo bloque encima de esa pared, lo que están aumentando es el número de bloques, ¿verdad? Pero es la misma pared. Entonces, aquí pasa con el músculo. El músculo esquelético, cuando se hipertrofia, lo que hace es que aumenta el número de sarcómeros, pero es el mismo músculo. Entonces, aumenta la misma célula. Aumenta el número de sarcómeros dentro de la fibra muscular y eso hace que la fibra muscular aumente. Cuando aumenta la fibra muscular, aumenta el número de sarcómeros, entonces tiene que aumentar la irrigación de esos sarcómeros. Entonces, allí hay hiperplasia del músculo liso porque tiene que aumentarse la irrigación en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces, en concreto con el músculo esquelético, lo que hace es que la fibra muscular aumenta el número de sarcómeros y con eso aumenta su grosor y con eso aumenta la hipertrofia. Como aumenta el número de sarcómeros, entonces aumenta la posibilidad de tener traslapo. Y recuerde que la fuerza se da por el mayor número de traslapo. Entonces, como se me hipertrofia, tengo mayor sarcómero, tengo mayor traslapo, tengo mayor fuerza. Por eso las personas que tienen mayor cantidad de músculo, el músculo más grueso, entonces tienen más fuerza. Bueno, allí en ese sentido, ¿verdad? Entonces vemos que la hiperplasia, como le dije, es el mayor número de células que puede aumentar su volumen y por lo tanto hipertrofiarse, o no, pero es el aumento de volumen. Y la hipertrofia es el mismo número de células que ha aumentado su grosor y por lo tanto ha aumentado su volumen. ¿Ya? Entonces, para terminar, simplemente recuerden, hay que hacer ejercicio y a veces nos quejamos porque el ejercicio nos permite, posterior a los ejercicios tenemos algunos dolores. Por eso le quise colocar esa frase, ¿no? Es mejor que tus músculos lloren de dolor a que tu cuerpo llore porque los está matando consigo. Recuerda que si conocen la fisiología,
podrás conocerte a ti mismo.